Inspiradora historia de una abuela, revelado el sorprendente secreto de su vida como sonámbula. Valentina se sentó a la mesa de la cocina, la luz tenue del amanecer atravesando las ventanas, y sintió como el peso de las expectativas la oprimía. Ante ella, los cuadernos apilados representaban tanto sus sueños como sus fracasos. Era su último intento por escribir, por ser reconocida, pero sentía que la voz de su madre sobre su futuro resonaba como un eco persistente. Valentina, deberías centrarte en lo que realmente importa, no en esas fantasías de letras, decía con una mezcla de preocupación y desdén. Pero Valentina quería ser más que solo la hija obediente de Doña Rosa. Quería ser escritora, digna de admiración, no de compasión. En su mente, la imagen de su abuela se entrelazaba con su lucha. Doña Rosa, con sus manos arrugadas y su sonrisa amable, era su pilar. Durante años, la había visto vender flores en el mercado con una dignidad inquebrantable, pero algo nuevo germinó en su corazón, la curiosidad y la esperanza. ¿Qué secretos guardaba su abuela? Cuando escuchó rumores sobre las noches de sonambulismo de Rosa, se sintió atraída hacia un misterio que podría ser su salvación. No podía imaginar que la revelación de esa habilidad cambiaría el rumbo de ambas. Una noche, el sonido del papel arrugado, el roce de un lápiz sobre la hoja, la despertaron. Valentina se asomó sigilosamente y vio a su abuela, con los ojos entreabiertos, garabateando versos en la oscuridad. El asombro la invadió. Aquella mujer, quien siempre había luchado en silencio, estaba creando poesía en sus sueños. Era una señal de que su historia no había terminado, más bien, estaba comenzando de nuevo, pero de una manera que nadie podría haber imaginado. Mientras el descubrimiento crecía, también lo hacía el miedo en el corazón de Valentina. Si ella decidía compartir los poemas, ¿qué pasaría con el sueño de su madre de tener una hija estable y segura? La presión de las expectativas familiares se manifestaba como un nudo apretado en su estómago. ¿Debía ignorar la voz de su madre y seguir adelante, desafiando la tradición? Sin embargo, un deseo ardiente de justicia la empujaba hacia adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron y Valentina comenzó a recopilar los poemas. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre reverberaba en su mente. No te pierdas en sus sueños, Valentina. No te olvides de ser práctica. El contraste entre su deseo y su miedo se volvía cada vez más intenso, marcando cada pensamiento y decisión. Por cada paso que daba hacia realizar ese sueño, las sombras del pasado de Rosa emergían, recordándoles el escándalo del plagio que había destrozado su juventud. Valentina palpaba una angustia profundamente arraigada, el peso de la injusticia se sentía como una carga insoportable. En el clímax de sus miedos, comenzó a cuestionar si realmente estaba lista. ¿Podría demostrar al mundo que la voz de su abuela merecía ser escuchada? La oportunidad se aproximaba, pero la duda la devoraba por dentro. ¿Podrían lograrlo juntas? El tiempo corría y Valentina, en su desasosiego, sabía que el futuro de ambas pendía de un hilo. La ansiedad se cernía sobre Valentina como un manto oscuro mientras contemplaba los cuentos y poemas que había recopilado. La voz de su madre reverberaba con fuerza inusitada, una constante advertencia que la mantenía atrapada en su propio laberinto. Sin embargo, cada verso que leía, cada palabra que se escurría entre sus dedos, era un susurro de libertad, una promesa de que el arte podía abrir puertas que ella nunca había imaginado. Valentina decidió actuar. Con el corazón latiendo con fuerza, se inscribió en un taller de escritura. La idea de estar rodeada de desconocidos la llenaba de terror, pero también de una chispa de emoción. Durante años había escrito en la soledad de su habitación, y ahora era el momento de salir al mundo, a la búsqueda de la autenticidad que tanto anhelaba. Las sesiones del taller comenzaron, y cada encuentro la confrontaba con sus propios límites. Al principio, se sentía como un impostor.
Las críticas de sus compañeros parecían más acertadas que sus propias reflexiones. A menudo le decía a sí misma que quizás era el camino equivocado, que debería dejar de lado esas aspiraciones tan imprácticas. Sin embargo, cada palabra que escuchaba allí, cada nuevo enfoque sobre la escritura, la empujaba a luchar contra las voces de incertidumbre que la acechaban. Una tarde, después de compartir uno de los poemas de su abuela en clase, notó el rostro de la profesora iluminado por el asombro y la admiración. Valentina, este poema tiene una profundidad impresionante. Deberías considerar publicarlo, le dijo. La sensación de validación fue como un impulso eléctrico, pero también una responsabilidad. Todo lo que había aprendido sobre su abuela podía, al fin, ver la luz del día. Con el apoyo de sus compañeros, Valentina se adentró en el proceso editorial. La mayor dificultad no era escribir, sino despojarse del miedo a ser criticada, a cargar con el peso de las expectativas familiares. ¿Qué sucedería si su madre se enteraba de que había decidido seguir un camino tan incierto? Las noches se convirtieron en maratones de escritura y reescritura, en los que ella misma se barría de sus miedos. Simultáneamente, el misterioso sonambulismo de Rosa se tornaba cada vez más fascinante. Durante las noches, Valentina la observaba de lejos, intentando comprender qué motivaba a su abuela a crear poesía en un estado de sonambulismo. ¿Acaso esos versos escondían algún secreto que la juventud de Rosa había perdido entre los pliegues de la vida? Valentina se sentía como una detective en busca de una revelación artística que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su abuela. Sin embargo, mientras la luz del progreso iluminaba su camino, la sombra de la traición de su madre se hacía más densa. El miedo al rechazo y la desilusión empezaban a dibujar un rostro familiar en su mente. Las noches sin dormir se llenaban de imágenes de su madre decepcionada, de reproches que la ahogaban y la hacían dudar de su valía. ¿Podría desafiar esa expectativa y, aún así, encontrar la aprobación que tanto deseaba? Valentina respiró hondo, consciente de que necesitaría una estrategia. Si quería compartir la obra de Rosa, no solo debía defender su propia voz, sino también la de su abuela. Estaba claro que debía hablar con su madre, enfrentar el miedo a su reacción. A medida que el día de esa conversación crucial se acercaba, el corazón de Valentina se llenaba de determinación aunque también de tormento. El momento había llegado. Valentina enfrentaría el dilema de desafiar las expectativas de su madre y, al mismo tiempo, honrar el legado de su abuela. ¿Tendría el valor para hacerlo? Su futuro, y el de Rosa, pendía de un hilo. Valentina se sentó en la mesa de la cocina, la luz suave del atardecer bañaba la habitación en tonos dorados. Su madre se movía en el fondo, ajena al torbellino que había tomado asiento en el corazón de su hija. La conversación que había estado evitando parecía inminente, un monólogo en el que este sería el punto de partida hacia una vida más verdadera. Con cada respiración, la ansiedad jugaba a su alrededor como una niebla que se negaba a disiparse. Una parte de ella quería simplemente callar y esconderse tras la rutina familiar, donde las expectativas eran claras y las decepciones, predecibles. Sin embargo, una voz interna más poderosa clamaba por ser escuchada. Valentina sabía que este era su momento, no solo para reivindicar la voz de Rosa, sino para descubrir su propia identidad como escritora. «Mamá, ¿podemos hablar?». La voz de Valentina sonó más firme de lo que se sentía. Al girar su madre, la expresión de sorpresa en su rostro era palpable, pero también hallaba una mezcla de advertencia y preocupación. «¿De qué quieres hablar, Valentina?». La pregunta quedó suspendida, y Valentina sintió que el tiempo se detendría. Era ahora o nunca. Quiero compartir algo importante sobre la poesía que he estado escribiendo, sobre la historia de abuela, dijo, notando cómo el eco de sus palabras resonaba como un tambor en las paredes. Su madre frunció el ceño, el gesto tan familiar le hizo revivir viejos miedos, pero se agarró a su determinación como un ancla. La historia de Rosa estaba llena de secretos y matices, y ella sentía que cada verso escondido tenía que ver con su propia búsqueda de identidad. Ella escribía en sonámbulo. Sus poemas son un reflejo de sus sueños y anhelos, continuó Valentina. Quiero publicarlos. Es tiempo de que el mundo descubra su voz. En ese instante, el rostro de su madre cambió, una mezcla de incredulidad y defensa comenzaba a manifestarse. ¿Por qué querrías hacer algo así? Valentina, esas son solo sombras del pasado.
No puedes dejar que unas palabras te definan. El rechazo inmediato le provocó una punzada en el pecho. Pero Valentina sabía que dar el primer paso era crucial. Pero esas sombras son parte de mí, mamá. Si no las confrontamos, nunca podremos entender de dónde venimos. Yo no quiero vivir a la sombra de tus expectativas. Quiero ser auténtica. Con cada palabra, Valentina estaba aprendiendo. También descubría sus propios límites y cómo enfrentarlos. La tentación de rendirse era fuerte, quizás aún más que la necesidad de defender su verdad. Sin embargo, esa interacción la forzó a seguir reafirmando su valor. Las horas se deslizaban entre discusiones que empezaban a chisporrotear con intensidad. La mesa se convirtió en un campo de batalla emocional, con argumentos sobre sueños, deseos y expectativas. Finalmente, su madre pareció disolverse en un mar de recuerdos, rememorando lo que una vez había significado la poesía para ella. Al ver esa vulnerabilidad reflejado en sus ojos, una idea surgió en la mente de Valentina. Podríamos hacerlo juntas, sugirió con un atisbo de esperanza. Podríamos explorar la poesía de abuela, y quizás la tuya también, mientras confrontamos el pasado y lo traemos al presente. ¿Qué te parece? Las palabras quedaron flotando, como una promesa de reconciliación. Valentina sintió que el aire en la habitación había cambiado. Había lanzado el desafío a su madre, honrando simultáneamente la memoria de Rosa. Sin embargo, la incertidumbre de la respuesta se aferraba a su aliento. Estaré pensando en ello, dijo su madre, aunque la tensión seguía palpable. Con el corazón latiendo fuertemente, Valentina comprendió que el verdadero camino hacia la autenticidad sería escabroso y lleno de altibajos. Pero estaba dispuesta a recorrerlo. Su vida había dado un giro inesperado, y aunque quedaban sombras por despejar, también había una chispa brillante que insinuaba promesas de descubrimientos. El momento de la verdad estaba cerca, pero las revelaciones sobre su abuela de Rosa continuarían uno a uno. Mientras Valentina se preparaba para desenterrar esas verdades, una inquietante revelación la golpeó. ¿Qué más secretos podría contener la mente de la mujer sonámbula? Había algo en esos versos, algo que Valentina aún no había descifrado, que podría cambiarlo todo. Valentina se levantó de la mesa, sintiendo el peso de la conversación que había dejado atrás. En su interior, una mezcla de emoción y temor burbujeaba. La idea de explorar la poesía de Rosa junto a su madre era, al mismo tiempo, un puente hacia la reconciliación y un riesgo tangible. Aquella noche, con una libreta en la mano, se sentó en su habitación, preparada para desenterrar recuerdos, pero también para abrir las puertas a su propia imaginación. Mientras escribía, afloraron imágenes de su abuela, sus manos temblorosas sobre el papel, sus ojos perdidos en un mundo diferente. Valentina se preguntó si Rosa, en sus noches de sonambulismo, buscaba respuestas, así como ella lo hacía ahora. Las palabras parecidas a susurros comenzaron a fluir, revelando no solo la historia de Rosa, sino la intersección de sus tres vidas, la de la abuela, la de su madre y la suya. La escritura se convirtió en una terapia, desatando pasiones olvidadas. En ese proceso, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba reviviendo el pasado, sino que en sus versos también estaba rescatando fragmentos de su propia voz, esa que había callado durante demasiado tiempo. Se permitió explorar el dolor, la alegría y la vulnerabilidad de los poemas de Rosa, encontrando conexiones que resonaban en su corazón. Las primeras breves líneas de su nueva obra comenzaron a tomar forma, llenas de imágenes evocadoras y emociones crudas. Cada palabra que plasmaba en la hoja era un desafío a los miedos que la habían limitado. Sin embargo, cada vez que pensaba en presentar estas palabras a su madre, una poderosa ola de duda la invadía. ¿Sería capaz su madre de ver la belleza en esas sombras, de aceptar el dolor y la luz que Rosa había dejado como legado? Al día siguiente, Valentina se sentó a la mesa con su madre, su corazón palpitaba con un ritmo irregular. Mamá, he comenzado a reunir los poemas de abuela, le confesó, mirando el rostro de su madre en busca de alguna señal de apertura. Y creo que me gustaría que leyéramos algunas juntas. La reacción de su madre fue instantánea. Un rayo de preocupación cruzó su rostro, como si un muro invisible se alzara entre ambas. Valentina, no creo que sea apropiado, dijo en un tono casi defensivo. Esas palabras no reflejan la realidad que vivimos.
Sus poemas son fragmentos disociados de su locura. Valentina sintió una punzada de dolor en su pecho nuevamente, pero esta vez, se aferró a su propósito. Las palabras de abuela son una parte de ella y, por lo tanto, una parte de mí. Reconocer su locura es también reconocer su genialidad y su lucha, replicó con una firmeza que la sorprendió. La conversación se tornó intensa. Cada instante de silencio se convirtió en un campo de batalla emocional. Valentina se dio cuenta de que no estaba tratando de convencer a su madre, sino de descubrir su propia fuerza. Había algo liberador en cuestionar la narrativa familiar establecida, un acto que la acercaba a la verdad. Mientras las palabras flotaban entre ambas, una idea se instaló en la mente de Valentina. Quizás no solo había que desenterrar los poemas de Rosa, sino también los secretos de su madre. Ella misma se sintió atrapada entre dos mundos, el de la poesía y la realidad, el de la historia familiar y su propia identidad. ¿Qué es lo que realmente temes de su poesía, mamá?, preguntó Valentina, dejando caer cada palabra como una bomba silenciosa. Las manos de su madre temblaron ligeramente, pero en sus ojos había una chispa de desafío. Valentina se dio cuenta de que lo que empezaba como una simple búsqueda por la verdad de su abuela se había convertido en una confrontación consigo misma y con los vínculos familiares que habían definido su vida. Justo en ese momento, resonó en su mente una nueva pregunta. ¿Qué secretos había guardado su madre que podrían impulsar su propia búsqueda de autenticidad? El eco de esa inquietante revelación dejó a Valentina con un impulso renovado. Pero, al mismo tiempo, la imagen de su madre ofreciendo resistencia le hizo entender que el camino hacia su liberación sería más largo y complicado de lo que había imaginado. Las palabras finales de su madre retumbaron en su mente, desafiándola a seguir indagando, a ir más allá de lo evidente. No hay nada en esos versos que valga la pena descubrir. ¿Y si Valentina estaba a punto de probar lo contrario? La búsqueda apenas comenzaba, y ya había mucho más en juego de lo que había previsto. Valentina se encontró en una encrucijada emocional. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco persistente, un recordatorio de los secretos no contados que habían tejido la historia de su familia. Mientras se acomodaba en su escritorio al día siguiente, la libreta abierta ante ella parecía un mapa hacia lo desconocido. Estaba lista para trazar un camino que la llevaría no solo a desenterrar la poesía de Rosa, sino también a comprender la verdadera razón de las reservas de su madre. Con cada trazo de su pluma, escribió sobre la incertidumbre y la frustración que la abrumaban. Su voz interior se filtraba en los versos, palabras crudas que expresaban una lucha que iba más allá de la aceptación de su herencia. Era un reconocimiento de su propia identidad, de las sombras que había negado y de la luz que se albergaba en su interior. Decidió que no se detendría ante la oposición. Era hora de enfrentarse a los temores familiares. Pensemos en el dilema que se presentaba: seguir el camino marcado por las expectativas de su madre o arriesgarse a descubrir la verdad de su propia voz, incluso si eso implicaba confrontar a quien más amaba. La decisión de compartir los poemas nutría la determinación de Valentina y también su miedo. ¿Acaso sería capaz de afrontar la reacción de su madre al mostrarle lo que había encontrado entre las páginas llenas de dolor y belleza? Aquella tarde, la joven decidió dar un paso más allá en su proceso de exploración. Contactó a una amiga de la universidad, Clara, responsable de un pequeño grupo de escritura que había dejado de lado por sus miedos. Le propondría a Clara un espacio seguro donde pudieran leer y compartir sus escritos en conjunto. Valentina sabía que su voz merecía ser escuchada y creía que, al abrirse a nuevas perspectivas, podría encontrar el apoyo necesario para avanzar. Al llegar al café donde se llevaría a cabo el encuentro, se sintió invadida por una mezcla de nerviosismo y emoción. Familiarizarse con espacios de vulnerabilidad ajenos a su familia la insultaba y liberaba a la vez. Al entrar, respiró hondo y se sentó en una mesa apartada, observando a los otros asistentes que conversaban animadamente. En el fondo, deseaba que escucharan su historia, que se sintieran conectados a su búsqueda. La primera ronda de lecturas resonó en sus oídos, poemas que hablaban de amor, pérdida y lucha. Cuando llegó su turno, su corazón se detuvo por un instante. Sin embargo, se forzó a recordar el impulso inquebrantable que la había llevado hasta allí. Con voz firme, comenzó a compartir sus versos. Cada palabra era un recordatorio de Rosa y su historia, pero también un acto de reivindicación personal. A medida que leía, pudo ver las reacciones de sus compañeros: asombro,
empatía, reconocimiento. Valentina sentía que, por primera vez, su voz podía resonar más allá de los muros familiares que tanto había limitado su expresión. Cuando terminó, una ovación silenciosa comenzó, un reconocimiento que la llenó de una alegría inesperada. Pero dentro de ella, seguía una inquietud latente. La nueva liberación que había encontrado podía chocar frontalmente con su madre. A veces, sentimos que la verdad se esconde tras las palabras. Pero hay un poder en desvelarlas, dijo Clara después de la lectura, sus ojos destilando comprensión. Esa afirmación caló hondo en Valentina, alimentando su deseo de buscar no solo la poesía de Rosa, sino también entender todas las capas de su madre. Al regresar a casa, las tensiones acumuladas en su mente no desvanecieron. Un nuevo dilema surgió: ¿cómo comunicar a su madre la experiencia enriquecedora que había vivido? Valentina tomó la decisión de no mantenerlo en secreto, deseaba compartir su crecimiento, aunque eso significara abrir otra puerta a la confrontación. En ese instante, el fervor por la escritura era más que una mera actividad artística, constituía la clave para descubrir secretos ocultos en su familia. Pero la pregunta que la atormentaba seguía teniendo peso: ¿sería capaz de romper las barreras establecidas por su madre y hacerlo de una manera que abriera caminos de entendimiento? Con cada paso que daba, la verdad de Rosa se iluminaba, y Valentina se sentía más cerca de desvelar su propia historia. Justo antes de cerrar la libreta, se detuvo en la reflexión inesperada. El verdadero desafío no solo radicaba en descubrir la poesía de su abuela, sino en liberar a su madre del peso de su propio legado. No sabía que, al hacerlo, lo que sucediera a continuación cambiaría todo su concepto de familia para siempre. ¿Podría realmente liberarse a sí misma y a su madre al mismo tiempo? Valentina pasó una noche en vela, sus pensamientos girando alrededor de la necesidad de compartir su reveladora experiencia con su madre. La idea de enfrentar las posibles consecuencias la mantenía inquieta. Cada verso que había compartido resonaba en su mente, recordándole el camino recorrido hacia su autenticidad. En ese proceso, lo más inquietante era la chispa de valor que había encendido en su interior. No podía permitir que las sombras del pasado la detuvieran. Al día siguiente, se preparó con una intención renovada. Mientras se miraba en el espejo, notó su propio reflejo y se preguntó: ¿quién era realmente Valentina? Había sido tantas cosas: hija, amiga, estudiante, pero ahora empezaba a verte como poeta. Esos pensamientos la llevaron a escribir un nuevo poema, un homenaje a su propia valentía y a la búsqueda de una conexión genuina con su madre. La tarde llegó y con ella, el momento que había ansiado y temido al mismo tiempo. Se sentó con su madre en la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones se habían tejido a lo largo de los años. Cada rincón del lugar guardaba recuerdos de risas y tensiones, pero Valentina se esforzó por enfocarse en lo que había ganado, no en lo que había perdido. «Mamá, quiero compartir algo contigo», empezó con un tono decidido, aunque frágil. A medida que hablaba, ella podía sentir el temblor en su voz, un eco de su propia vulnerabilidad. «He estado escribiendo y descubrí algunas cosas que me han ayudado a entenderte mejor y a entenderme a mí misma». Al escuchar esas palabras, su madre la miró con cierto desdén. Era evidente que el miedo a la revelación la ataba a un estado de alarma. «¿Qué quieres decir? ¿Esos poemas de los que hablas? ¿Qué hay de ellos que no sepas tú misma?». La frialdad en su tono provocó, en Valentina, un rayo de duda. Sin embargo, en su interior, algo hizo clic. No podría volver atrás. Había un mundo por explorar más allá de esa conversación. Es sobre abuela Rosa. He compuesto algunos poemas inspirados en su vida, prosiguió Valentina, cada palabra sacada de lo más profundo. La mirada de su madre pasó de la desconfianza a la confusión. El silencio se instaló entre ambas, pesado pero significativo. «Mamá, creo que hay cosas de su vida que pueden ayudarnos a entender la nuestra», insistió Valentina. La respuesta llegó, tácita, como una súplica silenciosa. La madre de Valentina se sentó con el semblante inexpresivo, y dentro de ella comenzó a suceder algo. Una tormenta de emociones que había mantenido reprimidas empezaba a sobrevenir. «¿Qué quieres tú entender de ella?», preguntó su madre, la ira a punto de estallar en la voz, pero también había una destilación de curiosidad oculta. Aquella era una oportunidad crucial, y Valentina lo supo. Debía ser,
no solo honesta, sino valiente. Quiero entender la sombra que a veces la cubre. Quiero hallar la luz en su poesía y la nuestra, respondió Valentina, su voz posada con cada palabra. La tensión comenzó a abrirse como un suave hilo de luz, y en el instante de compartir sus sentimientos y aspiraciones, una grieta en el muro de contención de su madre parecía formarse. La conversación, aunque tensa, estaba abriendo un espacio para la verdad. Pero, en lo más profundo de su ser, Valentina presentía que el diálogo no era más que la apertura de un umbral hacia algo mayor. ¿Qué pasaría si la verdad de Rosa resultara ser más perturbadora de lo que había imaginado? Mientras la tarde se desvanecía, y el silencio se volvía cada vez más pesado, un nuevo dilema comenzaba a emerger en su mente. ¿Podría su madre estar a la altura del legado que Valentina deseaba descubrir? Atrapada entre el deseo de avanzar y el respeto por las cicatrices familiares, Valentina sintió que tal vez el viaje apenas comenzaba. Un grito que había estado guardando durante años estaba a punto de salir. Era el momento de desvelar lo que Rosa había escondido, pero también un acto que podría desgarrar las últimas hilachas de su vínculo familiar. Valentina lo sabía, la verdad siempre. Tenía un costo. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? La tensión entre Valentina y su madre comenzaba a desbordarse cuando, de repente, Valentina se sintió impulsada a dar un paso más allá. La angustia y el miedo a lo desconocido que había estado gestando se transformaron en una mezcla de determinación y ansias de verdad. Era la última oportunidad para descubrir no solo el legado de su abuela Rosa, sino también el impacto que esto tendría en su propia identidad. Mamá, comenzó de nuevo, con un tono más firme, entiendo que este es un territorio delicado. Pero creo que tenemos que abrirnos a lo que está oculto. Hay más en la historia de Rosa y nuestras vidas de lo que hemos permitido que salga a la luz. Sus palabras flotaban en el aire, como un eco de la lucha interna que había enfrentado durante tanto tiempo. Su madre, visiblemente contrariada, se cruzó de brazos. Rosa nunca quiso que ciertos aspectos de su vida salieran de lo que considera un capricho. No fue fácil vivir con sus luchas, y mucho menos hablar de ellas. ¿Ahora es el momento para que tú revoluciones lo que creíamos saber de ella? La resistencia en su voz era palpable, un muro impenetrable ante la posibilidad de un diálogo sincero. Valentina respiró profundo, sus pensamientos danzando entre la nostalgia y la frustración. Había sentido en su corazón que la poesía podía ser un pasaporte hacia la verdad, un medio para atravesar años de silencio. No se dio por vencida y se armó de valor. Mamá, creo que cada verso que escribo para Rosa también me ayuda a entenderte a ti. No se trata de revolver viejas heridas, sino de honrar y sanar. Quiero que compartamos este viaje. La mirada de su madre se suavizó un poco. Había algo en la sinceridad de Valentina que resonaba, tal vez como una luz en un túnel oscuro. Pero el miedo a desenterrar recuerdos dolorosos la mantenía a la defensiva. Las emociones encontradas no eran nuevas. Sin embargo, la posibilidad de una nueva conexión con su hija comenzaba a llamar su atención. Lo que hay por descubrir puede no gustarte. Las historias no siempre son bellas. Lo sé, replicó Valentina, con una mezcla de emoción y desafío. Pero siempre hay belleza en la verdad, incluso en sus formas más crudas. Muchas veces, es en el dolor donde encontramos la base de nuestra fortaleza. Las palabras resonaron en el silencio de la habitación. Valentina, sintiendo que el momento crucial estaba cerca, supo que debía ser directa. El sonambulismo de abuela Rosa no era solo un fenómeno extraño. En sus noches de vigilia, ella escribía poesía que reflejaba su lucha interna. Esa lucha que muchas veces parece invisible. Quiero que compartamos cómo sus experiencias la formaron, y también lo que han moldeado nuestras vidas. La respuesta de su madre fue un silencio incómodo. A pesar de las diferencias, el miedo de una posible conexión pareció eclipsar el desdén inicial. Valentina sintió que necesitaba seguir avanzando, no solo para superar el temor que la limitaba, sino también para romper las cadenas que la mantenían atrapada en la historia familiar. ¿Qué tal si leemos juntas un poema de ella? Tal vez eso pueda abrirnos a la conversación, sugirió Valentina, su voz firme, mientras su corazón palpitaba con la esperanza de que su madre, finalmente, dejara caer las barreras. Si lo hacemos, será un paso hacia lo desconocido, respondió su madre, la duda aún en sus ojos,
pero también un matiz de curiosidad. Valentina sintió que ese era un inicio. Sin embargo, no podía ignorar que con cada palabra, cada verso que se hiciera eco en su hogar, el camino hacia la verdad se tornaría más espinoso. La historia de Rosa contenía secretos que podrían cambiar la percepción de su familia para siempre. A medida que la tarde se desvanecía en la penumbra del ocaso, Valentina sabía que, al levantar el velo de los recuerdos, no solo estaba cuidando el legado de su abuela, sino que al mismo tiempo, expuso sus propias inseguridades y anhelos. Hablar de Rosa significaba adentrarse en un área donde el miedo y la esperanza coexistían, y ningún desenlace podía ser previsto. ¿Estás lista para abordar este viaje?, preguntó Valentina, consciente de que cada decisión los acercaría más a la verdad, y cada verdad podría costar más de lo que estaban dispuestas a pagar. El rostro de su madre permanecía en silencio, como una puerta cerrada, pero Valentina sintió que una grieta se empezaba a formar. La revelación del pasado de Rosa estaba a un paso de ser descubierta, y con ello, una nueva capa de su propia identidad también. Pero en el fondo, una pregunta persistente empezaba a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si al final resultara que la verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado? Valentina sintió que el aire se volvió denso en la habitación. La incertidumbre se entrelazaba con su esperanza, y su pulsar interno tomaba el control, empujándola hacia adelante a pesar del riesgo. Mientras rompían la muralla de silencio que había caracterizado su relación, una sensación de catarsis la envolvió. La idea de leer una de las poesías de Rosa resonaba en su mente como un mantra. «Vamos a buscarla», dijo, rompiendo el silencio, firme y decidida. Se levantó, dirigiéndose a la estantería donde su madre guardaba celosamente los libros de la abuela. La imagen de la poesía cautivaba su imaginación. ¿Qué heridas habría dejado Rosa en el papel? ¿Qué revelaciones podrían dar forma a su nuevo entendimiento? Su madre, aunque reacia, la siguió a regañadientes. «Solo vamos a buscar, pero eso no significa que estoy de acuerdo con esto», advirtió, cruzándose de brazos nuevamente. «Entiendo», respondió Valentina, dándose cuenta de que no podía forzar el proceso. Una parte de ella anhelaba que su madre experimentara la revelación al mismo tiempo, aunque sospechaba que su resistencia era un escudo necesario para proteger viejas cicatrices. Se esforzó por contener su impaciencia al abrir un libro desgastado y lleno de emociones. Mientras leía las palabras de Rosa, una conexión palpable emergió. La poesía estaba llena de imágenes vívidas de noches inquietas, de luchas internas, de la danza entre la claridad y la locura que Rosa lidiaba en silencio. Valentina sintió sus propias luchas danzar junto a las de su abuela, resonaban entre sus vivencias y las memorias que su madre había mantenido a raya. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Valentina sin dejar de leer. No era simplemente una sonámbula, estaba canalizando algo mucho más profundo. Esos momentos de soledad, de lucha creativa, es lo que la definió. Este no es solo su legado, es también el nuestro. La madre de Valentina se quedó inmóvil al escuchar. ¿La poesía, realmente podría abrir esa puerta cerrada tantas veces? Un destello de lágrimas sorprendió a Valentina en los ojos de su madre. Había algo más ahí, una curiosidad que desafiaba la angustia acumulada. Rosa se consideraba una errante en su propio mundo, susurró Valentina, sintiendo como las palabras tomaban peso. Ella encontró en el aislamiento su voz, algo que parece que nos corre por la sangre, mamá. Quizás también tú puedas encontrar a esa mujer que dejó atrás sus propias ansias. La madre respiró hondo, como si, a través de esas palabras, comenzara a caminar por un camino en el que había estado reacia a entrar. Valentina, tú no puedes cambiar el pasado, replicó, pero su tono ya no tenía la misma fuerza. Y tampoco quiero hacerlo, respondió, consciente de que ella misma estaba en el proceso de descubrir su propia voz, tratando de reconciliar sus esperanzas con las sombras del pasado. Solo quiero entenderlo, honrarlo. ¿No crees que es hora de que ambas hagamos lo mismo? Mientras compartían la poesía de Rosa, cada verso parecía ser un paso hacia adelante en su relación. Sin embargo, una inquietud resonaba en el fondo de su mente. Si la vida de su abuela había sido un laberinto de misterios, ¿qué pasaría al desentrañarlos? Y si el legado que descubrimos no es solo una inspiración, sino una verdad desafiante, pensó Valentina, mientras sus ojos escudriñaban las letras casi como un detective en busca de respuestas.
La noche se adueñó de la habitación, llenándola de sombras que parecían danzar a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de promesas y temores. La conexión que habían comenzado a forjar era un hilo tenso que podía romperse ante la verdad que aún no habían enfrentado. Inesperadamente, el impacto de cada palabra las llevó a un momento de silencio profundo. La verdad ya no estaba meramente a sus puertas, empezaba a amalgamarse con sus vidas. ¿Qué tal si? Comenzó a formular su madre, interrumpida por un sonido que resonaba en la casa, un eco lejano que parecía provenir del lugar donde Rosa había vivido. Valentina. Se detuvo, nerviosa, mientras una pregunta emergía de su interior. ¿Estamos preparadas para descubrir lo que realmente somos? La pregunta flotó, colgando en el aire como un sinfín de posibilidades, y Valentina sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos permanecerían ocultos, esperando ser develados? Valentina sintió que el sonido del eco resonaba como un tambor en su pecho. Esa perturbación era un claro recordatorio de que no podían permanecer en la superficie por más tiempo. Debían explorar lo que Rosa había dejado atrás y su propia identidad en ese proceso. Era un acto de valentía, pero también de desesperación. El hilo que las unía a su abuela, aunque frágil, ya estaba comenzando a tensarse. ¿Debemos ir allí?, preguntó su madre, su voz temblando un poco. Valentina podía ver la confusión en su rostro, un reflejo de su propio miedo. Sin embargo, había en el fondo un atisbo de curiosidad, un deseo de no seguir viviendo en la sombra de lo que había sido. Sí, respondió Valentina, anclando su mirada en los ojos de su madre. No podemos huir de lo que nos conecta. Rosa ha estado esperando que lo hagamos. Sus palabras fueron impulsadas por la necesidad de aclarar la nebulosa que rodeaba a su familia. Ambas habían cargado con el peso del silencio, y eso ya había llegado a su fin. Poco a poco fueron caminando hacia el lugar donde Rosa había pasado tantas noches, un pequeño estudio lleno de su espíritu. A medida que entraban, los muebles viejos y la luz tenue parecían susurrar historias antiguas. Valentina notó cómo su madre observaba el espacio con una mezcla de nostalgia y temor, como si cada objeto tuviera el poder de abrir viejas heridas que aún no sanaban. ¿Qué buscabas realmente en ella? Valentina llevó su pregunta a la superficie. Era el momento de hacer explotar la burbuja que las había mantenido cautivas. La poesía nos habla de su lucha. ¿Pero quién fue ella como mujer más allá de esos versos? ¿Y quién eres tú en esta historia? Su madre se quedó en silencio, pero Valentina vio que la pregunta había penetrado su coraza. Sus ojos revelaron más de lo que ella estaba dispuesta a verbalizar. No sé, musitó al fin. Tal vez solo intentaba protegerme del dolor. Pero ese dolor también es parte de nuestra historia, insistió Valentina, sintiendo una oleada de urgencia. Cada segunda que pasaba en aquel espacio habitual, sentía que cada rincón la sudaba con la historia que había sido siempre suya. Si podía convencer a su madre de que se arriesgase, tal vez ambas podrían dar un paso hacia la luz. Con el corazón en su garganta, Valentina se aventuró hacia la pequeña mesa de trabajo de Rosa, cubierta de hojas garabateadas. Un aire de expectativa envolvía la habitación mientras observaba las letras crujir bajo la luz parpadeante. Mira, dijo señalando algunos papeles, ¿estás lista para confrontar lo que hay aquí? Mira, Valentina, respondió su madre, visiblemente perturbada. Es solo poesía. No puedo creer que todo esto tenga un sentido más profundo. Sin embargo, en su tono empezaba a habitar una chispa de duda, como si finalmente empezara a cuestionar las historias que había construido en torno a sus memorias familiares. Quizá todo lo que creías que sabías sobre Rosa no es sino una parte de su verdad, Valentina replicó, más decidida que nunca. Si ella pudo escribir estas verdades, ¿por qué no podemos dejar que nos guíen? La manera en que encontramos a nuestros antepasados define la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Tú y yo podemos ser las narradoras de esta historia. La madre la observó unos segundos, y entonces, como si estuviera haciendo una elección vital, se acercó y comenzó a leer en voz alta las palabras desgastadas por el tiempo. La voz de Rosa rebosaba emociones palpables, recuerdos que fueron enterrados bajo el silencio. Cada sílaba se convertía en un ladrillo que construía un puente hacia el entendimiento mutuo. ¿Quién éramos antes de que nos llegaran estas máscaras?, se preguntó Valentina en voz baja, casi sin darse cuenta.
Es nuestra oportunidad de descubrirlo juntas. Los últimos versos resonaban en el aire cuando la luz comenzó a parpadear aún más. Fue entonces que Valentina sintió que el eco se transformaba en una llamada urgente. Algo más oscuro se cernía, un misterio que aún no habían desvelado pero que estaba al alcance. ¿Y si hay más de Rosa aquí de lo que pensamos?, preguntó Valentina con un escalofrío recorriendo su columna. ¿Qué más podría haber?, replicó su madre, comenzando a mirar con mayor atención en los alrededores. Sobre la mesa, un viejo cuaderno desgastado, escondido detrás de otros papeles, estaba esperando ser descubierto. Un significado oculto se revelaba en sus pliegues. Valentina sintió que la historia se volvía aún más intensa, amenazando con desbordarse en revelaciones. ¿Era este el verdadero legado que Rosa había dejado atrás? ¿Estaban listas para afrontarlo juntas? La anticipación llenó la habitación mientras ambas miraban el cuaderno preguntándose qué secretos abandonarían cuando lo abrieran. Valentina entendía que se estaban preparando para enfrentarse a una verdad que podría alterar el rumbo de sus vidas. Valentina respiró profundo mientras sostenía el viejo cuaderno desgastado. Era como si el contenido de aquellas páginas contuviese el aliento de Rosa, esperando ser desatado. En el espacio abarrotado de recuerdos, Valentina y su madre se sintieron como dos exploradoras en busca de un tesoro oculto, un secreto capaz de cambiar la narrativa familiar que las había acompañado durante tanto tiempo. Debemos abrirlo juntas, sugirió Valentina, sintiendo como la ansiedad y la emoción bailaban en su interior. Su madre asintió, finalmente dispuesta a sumergirse en el pasado que había evitado. Con manos temblorosas, Valentina abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta. Las palabras de Rosa brotaban como ríos de emociones, drenando años de silencio. Siento mis pasos perdidos en la oscuridad, pero mis versos iluminan mi camino, decía uno de los poemas. A medida que leía, Valentina podía sentir en cada línea el peso de la lucha de su abuela, su tormento y, sobre todo, su búsqueda por la verdad que había estado en la penumbra. Ella escribió esto en las noches de sonambulismo, cuando su mente buscaba la libertad, comentó Valentina, compenetrándose con el legado que estaban descubriendo. Su madre, con los ojos húmedos, seguía cada palabra como si desenterrara fragmentos olvidados de su propia historia. Quizás esto también explica por qué dejé de escribir, murmuró su madre, una confesión que parecía escapar de sus labios sin poder ser contenida. El espejo de la vida de Rosa comenzaba a reflejar sus propias decisiones, las renuncias, el miedo al escándalo. Valentina sintió que era el momento. ¿Estás lista para ver la luz en lo que considerabas oscuridad?, preguntó, esperanzada. La madre de Valentina hizo una pausa. El peso de sus secretos finalmente era evidente en su rostro. Tal vez estaba más asustada de lo que pensaba. Rosa luchó con sus demonios, y yo me di cuenta de que nunca quise que tú tuvieras que hacerlo también. Las palabras de su madre resonaban con una sinceridad que Valentina nunca había alcanzado. Esa honestidad era el primer ladrillo en el camino hacia la reconciliación. Las barreras que durante años habían mantenido a ambas alejadas empezaban a desmoronarse, y Valentina sintió que la conexión entre ellas crecía, tejía un nuevo hilo en su historia familiar. Es hora de que ambas seamos las narradoras de nuestras propias historias, instó Valentina, con la firmeza de alguien que ha encontrado su voz. Podemos compartir la poesía de Rosa y en el camino también las nuestras. Juntas, comenzaron a leer los poemas una y otra vez, destilando la esencia de Rosa en cada sílaba. La habitación se llenó de emoción, y Valentina percibió cómo el amor por su abuela también empezaba a transformar su relación con su madre. Ambas se enfrentaban a sus propios relatos, y cada palabra era una señal de que estaban listas para avanzar. El sueño de Valentina de convertirse en escritora tomó una forma nueva. Ya no era solo el deseo de ser reconocida, sino el profundo anhelo de continuar el legado de Rosa. Entendía que su abuela no solo había sido una mujer sonámbula, sino una poeta, una luchadora. Su historia merecía ser contada y, sobre todo, honrada. En la emotiva culminación de su descubrimiento, Valentina sintió que había alcanzado algo monumental. No solo había encontrado su voz como escritora, sino que había iluminado el camino a su madre, un sendero de aceptación y crecimiento. Desde ese día, ambas se comprometieron a colaborar en una antología que celebrara no solo la poesía de Rosa, sino también los matices de sus propias vidas. La transformación de Valentina fue concreta.
se convirtió en una mujer segura, una escritora dispuesta a enfrentar el miedo y compartir su verdad. Con determinación, se inscribió en un programa de publicaciones y, con el apoyo de su madre, lanzaron su primer libro juntas un año después. La antología, titulada Sombras de Luz, resonó en las estanterías de varias librerías locales, dejando una marca indeleble en los corazones de muchos. Al final, el viaje que comenzó con el temor a defraudar a su madre se transformó en una celebración de resiliencia y autenticidad. Valentina, con una confianza sólida y una voz reconocida, había conquistado sus propios miedos y honrado el legado de su abuela. La relación entre Valentina y su madre floreció en un camino compartido, solidificando sus lazos de amor y comprensión. Con valor renovado, Valentina sabía que los secretos de Rosa no eran una carga, sino un regalo. Un regalo que les permitía a ambas entenderse mejor, dejar atrás el temor y abrir las puertas a nuevas historias. Este fue el viaje de Valentina hacia la autoexpresión, y en él, no solo encontró su voz, sino también a su madre, y juntas, decidieron avanzar. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas transformadoras experiencias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, quisiéramos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.